Hola a todos, hoy en Homemade en Casa la segunda parte del video de los adornos con caramelo. Si no viste el primer video de mi canal, aquí te dejo el link, y para todos los que lo vieron, muchas gracias porque es el video más visto. Hoy voy a contestar todas las preguntas y las dudas sobre cómo trabajar con caramelo, y también te voy a dejar otras ideas para que puedas hacerlos en tu casa. Estos adornos sirven para decorar cualquier pastel, postre, helado o lo que se te ocurra. Quédate hasta el final y no te pierdas todos estos tips. Todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. Comenzamos poniendo todos los ingredientes en una olla de fondo grueso. Te voy a mostrar todo bien rápido, y si quieres ver bien los detalles te dejo el link del video donde lo explico bien. Hoy nos vamos a enfocar en contestar las dudas que muchos tuvieron y me escribieron en los comentarios. Una de las preguntas que muchos tuvieron fue: ¿lo puedo hacer sin termómetro? Y la otra pregunta fue: ¿por qué mi caramelo no endurece? Vamos a hablar un poquito de teoría para contestarles estas dos preguntas. Cuando se trabaja con azúcar o con caramelo, el azúcar o el caramelo tiene distintos puntos según su temperatura. Mientras les cuento, van a ir notando los nombres de los diferentes estados del caramelo y sus temperaturas, y sus nombres que quizás parezcan un poco graciosos. Estos nombres vienen porque hace muchos años los pasteleros no contaban con termómetros de precisión y usaban el caramelo volcándolo en agua fría para saber en qué etapa estaba, pero esto no era una técnica muy precisa. Para trabajar con estos adornos de caramelo hay que llegar a la etapa de quebrado duro entre 145 grados centígrados y 154 grados centígrados. Así que si me preguntan, ¿necesito un termómetro? Sí, necesitan un termómetro para llegar a la temperatura exacta y que su caramelo quede duro. Si me preguntaron por qué mi caramelo no endurece, es porque no llegaron a la temperatura precisa. Yo ahora tengo este termómetro digital, pero ustedes pueden usar termómetros de caramelo o también pueden usar el termómetro de medir la temperatura de la carne, como yo usaba hace algún tiempo. Como ven, mi caramelo ya llegó al punto de quebrado duro y lo voy a sacar para empezar a trabajarlo. Otra pregunta que me dejaron en los comentarios es: ¿qué uso en vez de un mat de silicona? ¿O qué hago si no tengo uno? La respuesta es: usen papel de horno antiadherente o parchment paper en inglés. No usen papel manteca o papel encerado o wax paper porque se les va a pegar y eso va a ser un desastre. Como les recomendé en mi video anterior, siempre tengan todo listo antes de empezar a trabajar. Aquí mi caramelo ya llegó al punto deseado, voy a esperar que deje de burbujear y voy a volcar un poquito en cada papel. Una vez que lo vuelquen, van a esperar un poquito a que empiece a endurecer. Otra pregunta frecuente que muchos tuvieron fue: ¿por qué mi adorno queda tan fino? Y esto es quizás porque lo pusieron a moldear cuando todavía estaba muy caliente. Como yo no estoy trabajando hoy con un mat de silicona, voy a usar un libro y esta copa para moldear mi caramelo. Y les soy sincero que me gusta más cómo quedan los adornos con un mat de silicona, pero esta es una muy buena alternativa. Los adornos están listos para ser desmoldados una vez que alcanzan la temperatura ambiente. Siempre que trabajan con caramelo tengan mucho cuidado porque esto es muy caliente. Aquí les muestro cómo quedó mi primer adorno, el que estaba sobre la copa. Y aquí está el que moldeé sobre un libro. Como ustedes podrán notar, este papel antiadherente funciona muy bien y no se pega para nada. No se vayan, que ya les muestro más opciones. Si por alguna razón les sale mal su adorno, pueden volver a derretirlo con un poquito de agua y vuelven a hacer todo el proceso nuevamente. También pueden moldear su caramelo sobre un frasco de vidrio con este papel. Debajo yo usé una mat de silicona, pero ustedes pueden poner papel para que escurra el caramelo del exceso.
Mientras hacemos esto, no se olviden de suscribirse a mi canal para ser los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos, y muchas gracias a los que ya se han unido. Una vez más vuelco el caramelo sobre el papel y espero un poco que empiece a endurecer. Si ven que se está escurriendo mucho, pueden con mucho cuidado mover el papel para moldearlo un poquito, pero recuerden siempre que el caramelo es muy caliente y si llegan a quemar nunca se olvidarán en toda su vida. Cuando ven que el caramelo ya está al punto que ustedes quieren, los ponen sobre el frasco o cualquier objeto de forma cilíndrica y lo dejan caer. Yo a este adorno le hice una base con un poquito más de caramelo para que no se caiga cuando lo coloque sobre mi torta o pastel. Miren qué fácil sale este papel antiadherente y así quedó este otro adorno. Otra opción es moldearlo sobre un bowl. Yo usé un bowl de esos de comer cereal y lo envolví como si fuera un regalo con el papel antiadherente. Luego lo puse arriba de un frasco para que el caramelo escurra cuando lo ponga. Con esta técnica van a esperar que el caramelo esté un poco más espeso, porque si no pasa lo que pasa aquí, que se escurre muy rápido. Esto es cuestión de práctica y si les sucede, esperan un ratito más y vuelven a poner más caramelo. Van a esperar que enfríe bien el caramelo y con mucho cuidado van a empezar a desmoldarlo. Primero yo desenvolví el bowl. Luego quité el bowl y con mucho cuidado empecé a despegar el adorno del papel. Esta canasta de caramelo es ideal para poner sobre un pastel o quizás poner helado sobre ella. Si ven, el mío todavía está un poquito blandito porque me apuré a desmoldarlo y todavía estaba un poco tibio, pero así quedó una vez que enfrió por completo. Y si no quieren intentar derretir caramelo, esta idea la encontré en las redes y consiste en derretir caramelos duros con una plancha de alisar pelo. Así que van a necesitar una plancha de pelo, caramelos duros, de los que son completamente duros, que no tengan ningún relleno, y papel antiadherente. Sacan bien el envoltorio de todos los caramelos, toman un cuadrado de papel antiadherente y una vez que la plancha de pelo esté bien caliente van a trabajar de la siguiente manera. Mi planchita llega casi a los 400 grados Fahrenheit, así que con mucho cuidado van a trabajar porque esto va a tomar mucha temperatura. De a poquito y presionando muy suavemente van a empezar a derretir los caramelos. Les recomiendo que empiecen a practicar con uno o dos y después se van a ir animando a poner más de uno. Van a ver cómo empiezan a derretirse por completo y los colores empiezan a fusionarse. Cuando logren derretir todo, lo pueden dejar a secar de forma plana o le pueden poner un clip para que sea en una forma más moderna. Estos adornos son ideales para postres individuales o para poner sobre algún cupcake. Así quedan cuando están completamente fríos. Yo en algunos usé 2 y en otros 3 caramelos. No se vayan que les dejo la última idea de cómo trabajar con caramelo. La última opción es moldear sobre azúcar impalpable. Van a poner papel antiadherente, luego azúcar impalpable o azúcar glass y con alguna forma interesante que ustedes tengan van a dar una pequeña forma. Yo usé la base de una botella de vino. Cuando logren la forma, vuelcan el caramelo sobre esta forma que ustedes hicieron. Dejan que se enfríe por completo y ya estará listo su caramelo. Al azúcar que quedó debajo la pueden usar nuevamente.
Cuando retiren su adorno pueden quitar el exceso de azúcar con una toalla de cocina un poquito humedecida. Espero haber clarificado sus dudas. Si les gustó este video me dan un like, comparten con sus amigos y a todos los veo en mi próximo video. Bye bye.